tal, mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. Esta vez, con estos 100 huevos de codorniz, vamos a hacer una rica torta. El ingrediente principal, los huevitos de codorniz, que eso tienen vitaminas de todo el abecedario, hasta la Z. Y acá tenemos, miren, brócoli, espinaca, cebolla, coliflor, acá está el comino y listo. Con esto vamos a hacer. Pero esta torta va a estar, pero con muchas vitaminas que vamos a merendar y dormimos hasta el otro día. Y acá tenemos una tablita para picar. Y esto quiero agradecer ahorita en este momento a Luis Artes. Así es que, miren, esto nos ha obsequiado Luis cuando lo fuimos a una visita y ahora lo estoy estrenando. Así es que gracias y muy pronto estaremos nuevamente de visita. Miren esa tabla hermosa. Si ustedes también quieren adquirirla, pueden visitarle o igual le hace envíos a todo el Ecuador. Miren, esta hermosa tablita para picar carnes, todo acá tiene, ni se riega nada, pero hermosísima, miren. ¿Sí ven? Esta y esta canasta para irnos de compras. Ahora sí, vamos a lavar todas estas verduras y luego sí a picar en esa tabla. Vamos. Ahora sí ya tenemos todo lavadito, limpiecito a picar. Vamos a empezar con la coliflor. Miren. Ay. Unos lo hacen cocinando. Hay muchas maneras de preparar, ya saben. Así es que esta vez nosotros vamos a preparar así. Ya, vamos a poner lo que sea necesario. ¿Listo? Si nos va faltando, vamos poniendo. Ahí picamos. Picamos, picamos, picamos bien finito. Miren. ¿A quién no le gusta la coliflor? Ay, si se jodieron con esa torta. Miren, picamos todo eso, así tenemos que hacer con todo. Vamos de uno en uno. Estos tallitos igual tienen mucha vitamina, no hay que dejarla. Picar finito y listo. Ya terminé de picar la coliflor. Miren, 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 miren. Ya está todo picadito. Ahora sí vamos con, ¿cómo se dice? ¿El brócoli o la brócoli? ¿Es hembra o macho? Vamos a picar igualmente lo necesario. Uno ya se sabe qué tanto vamos a poner. Creo que más o menos allí. Y vamos a picar, picar, picar. Miren. Así igualmente terminamos de picar todo el brócoli. Bueno, ya hemos terminado de picar el brócoli. Vamos a poner acá mismo donde tenemos la coliflor. ¿Sí ven? Listo, todo ahí. Vamos ahorita con la cebolla. La cebolla blanca. A mí me gusta hacer con esta. Así. Vamos a picar así. También se hace con cebollín, con la cebolla colorada. O como le llaman, la cebolla paiteña. A ver, le voy a partir esto en 4 partes porque está bien gruesita. Listo, mire. Ahí sí. Vamos a picar, picar, picar. Todo de igual manera. Vamos a picar toda la cebolla. Y regresamos para picar la espinaca. Hemos terminado de picar la cebolla. Ponemos, no sé por qué le pasé para ese lado, vuelta a la fuente de nada, se la puse para acá. Listo, nos falta la espinaca. A mí me gusta poner la espinaca. Verán, si ustedes están viendo este video y quieran preparar, van a decir, doña Vicky, pero me falta la espinaca, ¿puedo hacer o no? También puede hacer solo con cebolla, brócoli, o lo que tenga, pero sale rico. A mí me gusta hacer así. Verán, vamos a coger todas estas hojitas porque el tallo no. Eso.
Listo. Eso, los que está tiernito sí sirve. Eso para la sopa yo sé poner aquí. Picando todo esto. Miren, sacamos todas las hojitas. Listo. Listo. Este está el tallito tierno. Entonces ponemos. Miren. Hay de muchas espinacas. Solo de esa tenemos nosotros. Miren. Ahí sí. A picar. De igual manera. De igual manera, bien, bien picadito. Y con eso terminamos. Y hemos picado toda la espinaca. Ponemos igualmente acá. Yo estoy haciendo bastante porque estamos muchísimos aquí. Van a decir, doña Vicky, ¿pero qué va a avanzar a comer tanto? Estamos muchas personas aquí. Miren. Pero miren esto, pero miren. Listo. Ahora sí. Dejamos este en un ladito. Ya no necesito la tabla. Vamos con los huevitos. Ahorita vamos a abrir todos los huevitos aquí. Vamos a abrir todos los huevitos. Es un poquito difícil para abrirlos. Miren, tenemos el primero. Tenemos el segundo. Ahí se me reventó por hacer caerle muy de arriba. Y así, todos, todos. Así. Estos huevitos dice que son, pero ya saben que tienen alimento demasiado. Para hacer un jugo se lo pone con toda la cáscara. Ya les vamos a estar preparando un día un rico jugo de huevitos de codorniz. Y así, miren cuántos vamos. ¿Sí? Así vamos a abrir todos los 100 huevos. Ya tenemos todos los huevitos, miren aquí, todos lo que sacamos, ¿sí ven? Los 100 huevos de codorniz. Ahora sí, llegó el momento en mezclar, pero lo que yo hago es de la siguiente manera. Tengo comino, también pongo, yo le pongo aquí en mis tortitas, le pongo comino. Como es bastante, le pongo 2 dedos. Listo. Tapamos. Acá tengo una sal. ¿Qué será esto? Le falta un poquito. En mi vista le falta. Y ahí sí mezclamos, miren. Parecía que el comino estaba bastante, pero ni se nota. ¿Sí ven? Pero eso le da un sabor riquísimo. Mezclamos bien. Listo, ahora sí. Vamos en esto. Ahí vamos a batir esto. Batimos. Bien batido para poner esta mezcla acá. Y ya está listo para llevar al sartén. Como esto ya tiene sal, comino y todo, solo se le pone nomás ahí, porque si no la sal directo aquí se enrieda y puede quedar en partes muy salado. Listo. Ahora sí vamos con la mezcla. Vamos a poner todo ahí. Ahí. Que no quede nada, no tiene que desperdiciar nada, porque esto es una torta que tiene muchas vitaminas. Y ahí sí mezclamos. Miren, ya está. Aquí también se puede poner, a mí me sabe gustar poner también perejil, pero en este momento voy a hacer solo con estas cosas. Listo, ahora sí vamos a ver un sartén para llevarlas al fuego. Ahora sí ya tenemos aquí el sartén que está caliente, ya le pusimos unas gotitas de aceite, pero miren, no tiene nada
de mucho exceso de aceite. Vamos a ponerle ahí. Pero como que se está sentando. Espérense un momento. Espérense un momentito. Acá tengo mi cucharita. Con eso voy a poner. Porque si no se asienta. So. Ahí sí, ya. Listo. Sí, vamos a ir haciendo. Si no, necesitaríamos un sartén muy grande. Ya. Listo. Vamos a tapar. Acá tenemos una agüita. Aquí hicimos un arrocito y con eso nos vamos a servir. Ya. Tapamos y así vamos haciendo todas las tortas. A ver cuántas tortas nos salen de aquí. Vamos a ver cómo está. Híjole, miren. Vamos a ver si está. Ya. Ahorita nos toca voltear. Como una torta. Volvemos a tapar. Esto en unos 2 minutos, dicho mucho, ya está. Así vamos a hacer todo de esto. Nos sale unos 6, 10 o cuántos dicen ustedes. Nosotros estamos 10. Si nos falta, dividimos, porque están tremendas tortas. Bueno, estamos terminando de hacer nuestras tortas. Este es la última. Miren, está que echan humo. Si ven, así nos ha quedado las tortas de los 100 huevos de codorniz que preparamos. ¿Sí ven? Ahora sí, vamos a probar para ver qué tal nos salió. El que está más, están calientes. Están calientes. Pero miren esta tortota que nos ha quedado. Esto lo dividimos en 2, porque esto tenemos que comer bastante huevo porque es bueno. Las vitaminas, todo. Vamos a probar para ver qué tal nos ha quedado. Está buenísimo. Así es que ustedes también preparen con huevitos de codorniz. Dice que tienen bastante proteína. Así es que las personas que se van al gym coman bastante huevo. Eso es bueno. Está riquísimo. Nosotros nos vamos a quedar aquí sirviendo con todas las personas que están aquí. Miren, pero imagínense, en vez de una pizza, un pedazo de esto que les va a servir de mucho.